Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un seguidor y servidor del camino. Este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos. En la vida pues hay veces hechos, testimonios que nos hacen dudar de la fe, de esa fe que tenemos. Pues hay prácticas, obras de personas e instituciones en quien hemos creído, pero con el paso del tiempo vamos descubriendo verdades que se entrelazan con poderes y nos vamos enterando de que esas mismas instituciones son las que generan opresión, represión, esclavitud y muerte. Esta muerte pues para el ser humano. Y pues vamos poco a poco deshumanizándonos. Pero estas realidades, estas historias brutales, estos dolores de nuestra gente, de nuestra vida, nos obligan a luchar, a caminar por la paz, a buscar la verdad. Ese ver, juzgar, actuar, es descubrir nuestra responsabilidad, ser sujetos de derechos para ayudar a construir una nueva sociedad. Esa sociedad será más empática, de hermanas y hermanos, donde habite el amor y la justicia. Este 5 de junio del 2026, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez al rechazar el segundo recurso de casación de su defensa y cerrar de forma definitiva el proceso por el caso del Escuadrón de la Muerte, los 12 Apóstoles. Este caso llevaba más de 30 años engavetado en los escritorios de la justicia. No fue ahora, eso lleva 30 años. Y esta condena es por homicidio agravado, por concierto para delinquir agravado, tipificados como delitos de lesa humanidad por su responsabilidad como líder y financiador de dicho grupo. Uno de los hechos por los que se condenó fue el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera, perpetrado por 2 sicarios que se subieron al vehículo, lo identificaron y le dispararon por la espalda mientras conducía. Según los testimonios recogidos en la sentencia de segunda instancia, ese fue el modus operandi de los 12 apóstoles, de los policías y del ejército que colaboraba con ellos. O sea, hay que ver que los héroes a veces no existen. O sea, no fue un combate ni nada de eso, sino fue un sicariato de parte a parte, y la mayoría de grupos paramilitares que han actuado siempre es en la población indefensa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los relatos dan cuenta de la existencia de una lista negra en la que se consignaban los nombres de las personas que serían asesinadas por el grupo, bajo el supuesto argumento de que eran indeseables sociales, presuntos ladrones, consumidores o expendedores de estupefacientes. Personas con antecedentes penales, consideradas problemáticas en la zona, o también ser sospechosas o colaboradoras de la guerrilla. Casos que enturbiaban pues el clima de los negocios. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, al grupo paramilitar los 12 apóstoles se atribuyen 525 homicidios, y según el investigador, periodista y abogado Sergio Mesa, en su libro Santiago el Apóstol, dice son
533 víctimas atribuidos a dicho grupo. Está muy documentado, es un trabajo de muchos años que tiene este periodista que después se graduó como abogado con el fin de ver toda la intríngulis del sistema judicial y dar a conocer y luchar por la justicia. Se llama Sergio Mesa Cárdenas. Este libro lo sacó en el 2022, entonces para que tengamos en cuenta y ojalá nos informemos mucho mejor. Santiago Uribe Vélez y sus socios, entre ellos su hermano Álvaro Uribe Vélez, también conocido como el Mesías colombiano, tendrán que responder por los otros 532 víctimas o asesinatos de seres humanos. Los municipios más afectados de Antioquia, del norte de Antioquia, fueron Yarumal, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Angostura, Don Matías, Campamento, Carolina del Príncipe y San José de la Montaña. Su accionar fue entre 1992 hasta 1998 con otros nombres y fechas en que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia y este escuadrón de la muerte, además de estar integrados por policía, ejército, ricos hacendados, quienes financian y financiaron sus actividades criminales, contaba con la evangelizadora participación del cura Gonzalo Palacios Palacios. Palacio era párroco de la iglesia de Yarumal, Nuestra Señora de la Merced. Esta iglesia ya es erigida por Basílica Menor. Gonzalo Palacios era un sacerdote admirador acérrimo del obispo de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, de Monseñor Miguel Ángel Willis, quien tenía a cargo la diócesis de Santa Rosa de Osos. Esta diócesis, llamada popularmente la Roma Paisa o el Vaticano de Antioquia, por la cantidad de templos y comunidades religiosas. Y pues Palacio fue ordenado por Willis, quien creía, ordenaba y predicaba que ser liberal era pecado. Miguel Ángel Willis murió en 1971. El cura Palacio siguió pues su legado, se creyó pues predestinado para eso y predicaba, pues se viene diciendo que el liberalismo ya no es pecado, pero es mentira. Lo que es esencialmente malo no dejará de serlo. Y el liberalismo es esencialmente malo. El cura Palacio se convirtió en el apóstol, en el profeta de los escuadrones de la muerte, como en la luz guía de la extrema derecha, y utilizó su iglesia, utilizó el sacramento de la confesión para sacar informes que luego actuaría pues con su grupo criminal. Se imagina uno pues a esta gente humilde creyente hablando con el Padre: acúsame, Padre, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y lo que dice el cura: bueno, pues a ver, José Prudencio, cuénteme qué ha visto por ahí, cuáles son sus pecados. Y no acúseme, Padre, que hice esto. No, cuénteme otra cosa más bien. ¿Quién está haciendo alboroto o algo raro? No, su reverencia, pues yo no veo por ahí. Ah, sí, ahora sí me acuerdo. José Gabriel, el de doña Rubiela, pues anda haciendo lío, diciendo que trabajaba como 18 horas y que trabajaba como una mula y que no tiene ni para comer y no tiene plata, y pues el patrón le paga muy mal. Eso pues es lo que yo sé de su reverencia. Ah, bien, hijo mío. Bien, reza 3 Padre Nuestros y 2 Ave María y ven paz, hijo mío.
A los pocos días, José Gabriel cae asesinado. El cura Palacios utilizó a sus feligreses, a su fe, para señalar, ordenar, asesinar a pobres del departamento de Antioquia, como en los gloriosos tiempos de la Santa Inquisición. Y eso no fue hace 200 o 300 años, no, señores. Eso fue fue en 1992 hasta el 98, o sea, hace 30, 40 años. Y todavía hay ese marcatismo, que el que es comunista hay que rociarlo, exterminarlo y todo eso. Venga, ellos son hermanos nuestros, son hijos de Dios también. Aunque yo me declaro como izquierda también, o sea, pero venga, esa locura, ¿cómo así? En un allanamiento que le hicieron las autoridades a su casa, le encontraron una Biblia con un fondo falso, el cual contenía un revólver calibre 30, y pues eso causó mucho revuelo, pero de todas maneras fue protegido por la Arquidiócesis de Medellín, por el Estado Vaticano y por los ricos de Antioquia, como lo publicó, lo exaltó y defendió el periódico conservador El Colombiano en sus páginas el 5 de octubre del 2020. O sea que pues gozaba de inmunidad institucional. Fue trasladado de parroquia en parroquia, igual que los sacerdotes acusados pues de pederasta por la misma comunidad. El cura Palacios murió a los 87 años, el 26 de septiembre del 2020, sin responder por sus crímenes ante la justicia colombiana. En su homilía decía el obispo: nuestro hermano entregó todo al servicio de Dios, dijo el obispo de Medellín, en ceremonia concelebrada por toda la jerarquía de Antioquia. La fe de los antioqueños está en cuidados intensivos, y eso hace mucho tiempo. Es demasiado mediocre e ignorante, y así la tienen las iglesias y sus dirigentes. Ellas no han sido educadoras de la fe, y lo que practican sus feligreses es demasiado anticristiano. Nada de compasión por el pobre, por las víctimas, y es una sociedad más bien llena de soberbia, de odio y violencia. Y riámonos un poquito, llorando de lágrimas, como dice. Y violencia sexual. La Arquidiócesis de Antioquia es la que tiene más escándalos de sacerdotes violadores de menores de edad en Colombia. Hay casi 700 sacerdotes investigados, y esas son denuncias del periodista Juan Pablo Barrientos, que camuflan esa información y no saben qué hacer con ello. Ese es el reflejo de la ciudad, y eso se refleja, y Medellín se volvió un paraíso sexual infantil, y vienen turistas de todo el mundo. Qué cosa tan lamentable. La ética o el respeto por el ser humano en una sociedad es un reflejo de sus mismos dirigentes, lo que piensan o lo que son sus dirigentes. Tenemos a unos pobres rezándole a la Virgen de los Sicarios para que el trabajo les salga bien. Otros están en peregrinación hacia la tumba de Pablo Escobar Gaviria, que ha hecho milagros y hasta cardenal ha tenido. El llamado Alfonso López Trujillo trabajó para él en Medellín sin tugurios, le financió su carrera hacia Roma, y gracias a Dios pues no llegó a ser papa. Si hay alguien que quiera ganarse un Oscar, habría que filmar una película de ese señor tan truculento. Entonces también tenemos el testimonio de Palacios, del cura de Yarumal. Y también tenemos los que siguen y adoran a Álvaro Uribe como el Mesías colombiano. Y eso es la radiografía de la sociedad enferma en que vive la Antioquia y todo Colombia en estos momentos. Del todo por la plata, y plomo es lo que hay.
recordando la historia, la Iglesia Católica Apostólica de Roma no sale bien librada con la historia en el mundo, ni aquí en Colombia. El poder tan inmenso que ha tenido es impresionante en más de 200 años de vida republicana, sin contar con la época de la colonia, como el caso de Galán y los comuneros, que se sentaron a conversar y luego este señor Caballero y Góngora, que estaba al servicio del rey, pues les quitaron la cabeza. Ahora otra cosa es la Inquisición, donde se descabezan, se queman seres humanos. Hay hermanas y hermanos nuestras y pues ellos pues ya en esta época después ponían presidentes y condenaban disidentes. Eso pues en la hegemonía conservadora pues no se movía nada sin la bendición de la Iglesia. Que leer la historia de Ismael Perdomo aquí en Bogotá y en Colombia es impresionante. El Partido Conservador se adueñó de la Iglesia Católica Apostólica de Roma y pues con tintes de Constantino más bien. En Colombia se practicó y se practica aún mucho la persecución a los herejes, a los liberales, a los ateos, a los comunistas. Y nos llevó esa fe a enterrar a cientos y miles de hombres y mujeres que perdieron la vida. Esa fue la época de la violencia. Motivados por ese católico Laureano Gómez, llamado también el monstruo. Millones de desplazados que tuvieron que abandonar sus tierras para habitar en los barrios pobres de nuestras ciudades, ahí sufriendo hambre y miseria, llenando de miseria a nuestra gente. El glorioso Partido Conservador y a veces en complicidad con el Partido Liberal. Laureano Gómez, amigo personal de Francisco Franco, de Mussolini y admirador de Adolfo Hitler. Cuando él estuvo de embajador a Alemania, por nuestros gastos, con nuestros impuestos, iba a muchas manifestaciones y admiraba pues tremendamente a Adolfo Hitler. Marcó indeleblemente a la Iglesia y se puede decir que la Iglesia Católica colombiana es laureanista, terriblemente conservadora, constantiniana, pero no jesuana, no seguidora del camino de Jesús. Laureano Gómez es el padre espiritual del Movimiento de Salvación Nacional, cuyo candidato Abelardo de la Espriella expone bien sus ideas y representa una amenaza para la paz de Colombia, y nos lo quieren vender como nuevo presidente de Colombia. Claro que nosotros ya estamos curados ahí con varios presidentes y pues miedo no va a haber, o sea, pero nos debemos ahorrar una cantidad de vidas, eligiendo más o menos bien, informándonos antes de hablar, de decir cosas, de dejarse manipular por los medios de comunicación. El agustiniano León XIV, en su visita a España, a pesar de las multitudes, a nosotros nos muestra una regresión en la pastoral o evangelización. Esto en comparación con el hermano Papa Francisco, y pues nosotros no le vemos futuro, solo pasado. Orgullosamente con sus vestimentas de monarca, ostenta su poder, con sus actitudes lo demuestran. Y alcanza a ver uno en las imágenes por ahí que presentan las redes sociales o los noticieros, cuando un hombre joven feligrés, devoto, humilde, muy inocente, se le arrodilló. El muy pendejo el idiota estúpido creyente ese se le arrodilló como si fuera Dios
el señor Prevost. Y el señor Prevost no lo impidió, no respetó al ser humano, nos irrespetó a nosotros como seres humanos, sabiendo que ni el ángel del Apocalipsis acepta que se le arrodillen por respeto a la dignidad del ser humano. El Papa, ignorando las palabras de Jesús, que decía, bueno y santo es solo Dios. No llamen Padre a nadie, sino al Creador del universo, al amoroso Padre y Madre de la vida. El agustiniano Prevost se atreve a hablar de moralidad y pecado, a hacer recomendaciones sobre sexualidad humana, pese al escándalo que tiene la Iglesia de España al contarse cerca de 440.000 víctimas de violaciones sexuales a menores de edad por los funcionarios, por sacerdotes, por obispos y toda la lacra de funcionarios que hay ahí. No hablo de reparación, no hablo de justicia, no, eso lo dejó callado y así, adornado y con musiquita celestial y todo eso. Como tampoco habló de las miles y millones de víctimas que se tuvieron en el franquismo. Ellos co-gobernaron con Francisco Franco a España durante casi 40 años. Debemos hacer coro a la pregunta que decía Hansko: ¿tiene salvación la Iglesia? La Iglesia de él dudó al último, ya dijo, no, posiblemente la Iglesia no tiene salvación, pero nosotros como humanidad sí. Y es que el testimonio profético de miles de mujeres y hombres nos hacen gritar que la humanidad y la tierra sí tienen salvación, que sí nos podemos liberar de la esclavitud y de los estados que nos quieren esclavizar y que quieren destruir nuestras vidas, nuestra fauna, nuestra flora y a nuestros animales. Y a nuestra casa común también. Esto lo podemos hacer si nos comprometemos para ayudar a crear una nueva sociedad. Y si es posible. Vamos a ayudar a lograrlo. Vamos a crear una nueva familia humana más solidaria. Un nuevo ser humano que ya está con nosotros, que está floreciendo, que está creciendo. Los sueños los podemos construir. Una sociedad nueva donde habitará el amor y la justicia. Y para hablar con Dios no necesitamos intermediarios, ni pastores, ni sacerdotes, ni iglesias, ni papas, como enseñaba Baruch Spinoza y como soñaba. Eso está en nuestros corazones, en nuestras casas, con nuestros amores podemos hacerlo. Pues para la libertad hemos nacido. Estamos renaciendo para la vida nueva, para la sociedad nueva que empieza a despertar. Hay que despertar nuestros sueños. Hay que ejercitar la palabra. Rezarle, cantarle por las mañanas, por las noches, a cualquier día, a cualquier hora. Y por ejemplo, un ejemplo como dicen los paisas ahí, hay una oración que pues va uno cuadrando y va componiendo o lo que sea, y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Bendito seas quien tiene compasión con todos los seres. Bendito seas el Redentor y Salvador. Bendito sea tu nombre. Ahí cada uno dice el nombre que más le gusta de Dios. A mí me gusta el de Yahvé, pues tal vez es por las llaves, esas llaves que tenemos, es como un nombre que en español se siente así, pero en hebreo no se escribe de esa forma, pero llaves es como las llaves y me recuerda a los gamincitos de aquí de Bogotá. Llavecita, llavecita, regálame un pancito. Ese nombre es poético y es histórico, por eso yo lo digo, pero no importa la nombre que Jehová o como lo quieran llamar o como lo llaman nuestros hermanos indígenas,
el Dios de la vida, el Dios del amor. Esta llavecita significa mucho en este tiempo, viendo a nuestros hermanos palestinos que están sufriendo y reclamando la casa que les han quitado, y este es un símbolo espectacular. A los niños pequeñitos, sus madres le entregan la llave y se lo llevan allá y le dicen: mijito, allá está la casa, allá era la casa que nos quitaron estos habitantes de Israel, estos colonizadores, nos quitaron la casa y estas son las llaves, y esta es las llaves para que habites la casa, recuperes la casa. Entonces las llaves tienen un símbolo impresionante, y nuestro destino está unido también al pueblo palestino. El destino como humanidad tiene que ver mucho con la compasión. Bendito seas Dios, amor, Rey del universo. Bendito seas, Padre de los pobres y de los oprimidos. Acuérdate del pacto con Jesús, con tu reino para los pobres de la tierra. Ábrenos las puertas de esa nueva sociedad de hermanas y hermanos para que podamos amarnos más. Te lo pedimos, Padre amoroso de la vida. ¿Y esto para qué? Para que hagamos una fiesta, para que celebremos la vida. Bailaremos con los árboles y las flores, también con nuestros hermanos los animales aquí en esta tierra. Por lo pronto, o en estos momentos, o en estos tiempos de elecciones, aquí en nuestra casa, ojalá en Bogotá y en toda Colombia, acompañemos a Iván y a Aida en su propuesta de ayudar, de cuidar, ayudar a gobernar con las comunidades, que caminemos con ellas. A nuestros hermanos indígenas, que caminemos por la palabra y caminemos la palabra, para ayudar a liberar la madre tierra, ayudar a proteger la vida, a cuidarla, a honrarla, a luchar por la dignidad. En nuestra casa, pues elegimos la vida y haremos el pacto con nuestra madre tierra y con nuestros hermanos los animales también. Entonces, eso es lo que queremos decir. Muchas gracias. Somos seguidores del Dios de la vida, del Dios de la liberación. Somos seguidores de Yahvé. Muchas gracias.